El Fricolombiano Retro. Muy buenas a todos, gente. Aquí el Fricolombiano Retro, y en esta ocasión les traigo un video del cual he querido hacer y compartírselos desde hace varios meses atrás, así que vamos directo al grano. Cuando la moralidad y los buenos principios de un justiciero no son suficientes para detener al malhechor o al villano de turno, es cuando entran este tipo de personajes, los cuales utilizarán métodos bastante cuestionables pero muy eficientes y sin ninguna restricción, no estando a favor de las reglas o normas de las que los superhéroes regulares suelen estar atados, haciendo cosas como el terminar con la vida de sus adversarios. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que los siguientes personajes tengan un corazón oscuro. Si evitan matar, lo hacen. Pero si la situación lo amerita, tampoco quiere decir que se amarguen la vida al hacerlo. Sobre todo si su adversario resulta ser una amenaza tanto para él como para los civiles inocentes, o incluso al mundo entero. Acompáñenme en este video para ver mi top 6 de mis antihéroes favoritos del mundo del cómic. Comencemos. 6. Originalmente el personaje que iba a aparecer en este puesto iba a ser The Punisher, pero si tomamos en cuenta las pésimas y vergonzosas decisiones creativas de la Marvel de ahora y una que otra decisión de hace varios años atrás de la que los fans quieren dar de cuentas que nunca ocurrió, deterioraron a este personaje. Pero ¿qué quieren que les diga? Frank Castle fue otra víctima desafortunada de una editorial que pasó de ser la casa de las ideas a ser la casa de lo políticamente correcto y del reciclaje. El personaje que ocupa esta posición, a pesar de ser un personaje bastante violento y tener otras conductas criticables como ser racista, a la hora de combatir al crimen y a la lacra de la sociedad, Rorschach es el sujeto ideal. Es un personaje con un pasado bastante turbio. Cuando era niño, Walter Kovacs frecuentemente recibía maltratos de su propia madre, de la cual era condescendiente con él. A la edad de 11 años estuvo forzado a enfrentar una pelea violenta con dos abusadores mayores que él, a los que acabó agrediendo y dejando a uno de ellos parcialmente ciego. A raíz de esto, sus condiciones de vida fueron revisadas. Se le quitó la custodia de su madre y fue llevado al correccional de menores Lillian Charlton en Nueva Jersey. Pero a pesar de todo esto, el joven Walter Kovacs creció y se formó como una persona normal y dejó el correccional a la edad de 16 años. Después de eso, trabajó como confeccionista en una tienda de ropa. Años después, cuando leyó un periódico en su camino hacia el trabajo, Walter se enteró del asesinato de una joven mujer, quien creyó que era la mujer italiana quien rechazó un vestido de uno de sus encargos en el pasado. Indignado por esta situación y de la falta de sentido común en su vecindario, inspirado por el destino de la desafortunada mujer, cuando Kovacs volvió a casa, hizo una máscara con la que pudiera lograr ver en el espejo usando la tela de un vestido, y comenzó su lucha contra el crimen como Rorschach. Después de todo, él ve el mundo en blanco y negro, ya que para él el gris no existe, por eso su máscara lleva esos colores. Junto al segundo Búho Nocturno, formaron la asociación por excelencia de lucha contra el crimen, conocida como los Vigilantes o Watchmen. Rorschach es considerado por muchos como el mejor y el más emblemático miembro de esta asociación, no tanto por ser uno de los fundadores, sino por ser el único integrante en no retirarse cuando fue aprobada la ley que prohibía a los vigilantes. Rorschach merece su puesto en este top por ser una gran representación de lo que el creador de esta obra, Alan Moore, ha querido hacer con ella y su significado de justicieros disfuncionales y rotos en un universo deplorable. 5. Déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común las tortugas ninja y la máscara? Quizás mucha gente piense que estoy haciendo una comparación errónea, pero aquí sus similitudes. Para empezar, ambas franquicias aparecieron por primera vez en casas editoriales de cómics independientes en la década de los años 80.
Muchos conocieron a estos personajes de cómic más por sus adaptaciones en el cine o en las animaciones que en su medio original. Y mientras que en las adaptaciones hemos tenido versiones ligeras y más blandas del material original, sus cómics originales son muy oscuros y violentos, y La Máscara lleva todo esto a la enésima potencia. Como esta serie de cómics ha tenido a varios personajes como protagonistas, me voy a centrar en los dos primeros y los que más tiempo portaron la máscara. A diferencia de la película protagonizada por Jim Carrey, Stanley Ipkiss no es ningún sujeto bonachón quien se encuentra con la máscara en un montón de basura flotando en el agua y se convierte en un héroe caricaturesco que le gusta burlarse de las personas que lo irritan, sino que es en realidad un tipo neurótico e inestable, quien decide comprarle un obsequio a su novia Katy en una tienda de antigüedades. Después de darle el regalo a su novia e irse a dormir, Stanley, al ir al baño, se topa con la máscara, la cual aparece allí por alguna extraña razón, que comienza a hablarle a Stanley para convencerlo de que se lo ponga, y al ponérsela, se convierte en un sujeto con una enorme cabeza verde, con ojos grandes y una grotesca sonrisa, además de que cuenta con poderes inimaginables y un humor bastante oscuro. Impulsado por su poder, decide vengarse de todos aquellos que lo han humillado en algún momento de su vida. Después de todo eso, se hace llamar Big Head, también conocido como Cabeza Grande. El segundo portador de la máscara fue el teniente Mitch Kellaway, quien después de que Katy matase a su exnovio Stanley Ipkiss al corromperse por la máscara, Katy se lo da al teniente por miedo de la misma. Pese a las advertencias de Katy, Kellaway se la prueba para examinarla y cuando se transforma en Big Head decide usar la máscara por beneficio propio, pero para atrapar a los criminales. Pese a las buenas intenciones del teniente, él no pudo controlar el poder de la locura de la máscara y cuando estaba a punto de matar a uno de sus colegas, escapa. Un cambio bastante interesante con respecto a la película es que, mientras que en el largometraje el origen de la máscara es una creación del dios Loki, en el cómic es un poco más interesante, ya que es proveniente de los indios amazónicos que hacían sus rituales con este objeto. Si yo tuviera que definir al personaje de la máscara, sería como la representación de ese lado cínico que todos tenemos por dentro, del que quiere desquitarse de algún sujeto indeseable quien ha dado mala racha y uno quiere desahogarse desprendiéndose de las ataduras de la moralidad. A pesar de ser cómics bastante violentos gráficamente y que lleguen a perturbar a varias personas, lo cierto es que los cómics de la máscara no dejan de ser muy interesantes, dándonos a uno de los protagonistas más salvajes, caricaturescos y transgresores del mundo del cómic, sea cual sea el alter ego de su usuario, conocido en muchas ocasiones como Big Head. Quizás sea un tanto incongruente meter a este personaje en este top, sobre todo si tomamos en cuenta que trabaja para la ley, como él mismo lo dice en una de sus frases más características. Pero si tomamos en cuenta que es además de juez, jurado y verdugo, tampoco se le podría considerar como un justiciero buena gente que se lleva bien con todo el mundo. El juez Joseph Dredd, quien fue concebido como mellizo junto a su hermano Rico Dredd, ha sido el increíble resultado del clon del juez Fargo, el famoso primer juez supremo de Mega City, quienes fueron creados por aceleraciones artificiales hasta los 5 años, pero a diferencia de su otro hermano, Joseph, Rico Dredd es eliminado antes de su proceso de aceleración, lo que le da a Rico más experiencia en el mundo real. De vuelta a la facultad de Derecho de Mega City, Joseph siempre estuvo bajo la feroz competencia de su hermano, siempre terminando en segundo, y Rico siempre demostrando un nivel más alto que su hermano, y se graduó como el mejor de su clase en su universidad, mientras el juez Dredd seguía las órdenes y estaba totalmente en sintonía con la situación. Rico siempre estaba fuera de control debido a sus acciones. Su hermano a veces lo arrestaba por cargos de asesinato y corrupción. Después de 20 años, Rico cumplió su sentencia
sentencia tras el veredicto. Salió a vengar a su hermano Joseph, pero acabó disparándole en defensa propia. Dado que al juez Dredd le estaba yendo tan bien, rápidamente fue ascendido a juez superior. Después de todo, se impuso por su consistencia y su increíble manejo de la situación. El juez Dredd es considerado por muchos el Robocop del cómic británico, tanto por su gran trasfondo como por su construcción narrativa y su desarrollo, así como ser una reconfortante alternativa de aire fresco del género cyberpunk en el cómic. Este personaje es toda una figura de respeto e imponencia para la ley y una advertencia a temer para los criminales. Si fusionamos a Kraven el Cazador con Wolverine y un marciano caricaturesco, el resultado es el personaje de este puesto. En su planeta natal, Sarnia, su madre tuvo una premonición de que el hijo que tenía en su vientre traería el fin de toda su especie. Este bebé, al llegar a ser un joven, ha demostrado ser un ser muy violento y mientras más crecía, más incontrolable se volvía. Un día accidentalmente provocó una gran plaga de escorpiones voladores, quienes lenta y mortalmente envenenaron a casi todos los habitantes del planeta, muriendo, quedando únicamente el último de los sarnianos, mejor conocido como Lobo. Sanguinario, brutal y violento son algunas de las características que definen a este personaje. Él es además un gran asesino a sueldo y cazarrecompensas, del cual hace cualquier favor con tal de que le paguen muy bien. Además de ser arrogante y egoísta, también está centrado casi exclusivamente en su propio placer y hacer las cosas porque quiere. Si me tuviera que quedar con un antihéroe políticamente incorrecto con humor negro, violentamente hilarante, de una de las dos casas editoriales más conocidas del cómic, prefiero 1000 veces más a Lobo que al mercenario Bocazas, ya que me parece mucho más agresivo e irreverente. Y si quieren saber más de este personaje, tómense este video como una invitación a leer Lobo Desatado. Si quieres que te dé una idea de este cómic sin spoiler, es algo así como la película de Total Recall con Arnold Schwarzenegger, pero con Lobo como protagonista. Es muy gráfica, violenta, muy caricaturesca, con mucho gore y humor negro, pero cuenta una historia con un gran trasfondo. En pocas palabras, Lobo es la máxima representación del antiheroísmo en DC Comics y uno de los más icónicos del medio, que necesita sí o sí una película con clasificación R digna y a la altura de este personaje, que se lo merece. El personaje que ocupa el segundo puesto de este top, quizás mucha gente lo conozca por la versión en live action de la mano del famoso director Guillermo del Toro y su caracterización por parte de Ron Perlman. Y es que, sea esta versión del personaje o su contrapartida comiquera, Hellboy no deja de ser un personaje muy conocido y querido por parte de la comunidad. Algo que siempre me ha llamado la atención de este personaje es que, a pesar de que en su origen estaba predestinado a ser el destructor de la Tierra, terminó siendo un aliado clave en la AIDP al salvar el mundo en más de una ocasión, a pesar de que sus habilidades pueden ser no solo una bendición, sino una terrible maldición, con daños irreversibles. Cuando era un bebé, fue el hijo de una bruja, descendiente del rey Arturo, y antes de morir, se arrepintió de su contrato con uno de los señores del infierno, pero el gran señor tomó su alma y se la llevó al infierno, donde se produjo su unión. Hellboy nació como cualquier demonio varón, sin embargo, poco después de su nacimiento, su padre le cortó el brazo derecho y le dio su característico brazo de piedra, conocida como la llave del apocalipsis. En ese mismo momento, los experimentos nazi se llevaron a cabo de la mano de Rasputín para lograr la supremacía que les permitiría ganarle a Hitler, pero no sabían las consecuencias exactas del experimento, la cual fue la llegada de Hellboy en este mundo. En ese experimento llamado Ragnarok, todas las esperanzas de los nazis estaban puestas en obtener un arma definitiva con propiedades sobrenaturales
poderes que garantiza su victoria en el Tercer Reich. Los nazis quedaron indignados, puesto de que su supuesta arma definitiva resultó ser un pequeño demonio que cayó en manos de los soldados americanos. El pequeño Hellboy fue criado por los estadounidenses en la base del ejército, donde fue educado y entrenado. Recibió el título de humanidad por las Naciones Unidas y posteriormente ingresó a la Fuerza de Investigación de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, siendo un gran detective en no solo resolver anomalías paranormales o demoníacas, sino que en combate a mano ha peleado contra el mismísimo Hitler e incluso vérselas con la propia Baba Yaga. Ya sea por sus hazañas al dar mucho de sí mismo, su historia o su personalidad, Hellboy es un personaje muy interesante y memorable dentro de las historias de ficción con temática paranormal, con su estilo comiquero que uno difícilmente puede olvidar. Para las personas que me siguen desde hace 2 años en mi canal, ya sabrán quién ocupa esta primera posición. Más que nada porque en uno de mis anteriores videos se los spoileé indirectamente. Así que sin muchos rodeos, aquí lo tienen. È un gnomo armato di ascia. Spawn o el engendro se ha ganado el título de mi antihéroe favorito del mundo del cómic, así como uno de mis personajes favoritos del medio que más me han gustado, por el simple hecho de que, a pesar de no ser el primer antihéroe del mundo del cómic, sí es uno de los personajes del cómic independiente que más se conoce del medio. Es como de esos artistas famosos de la cultura popular del que uno no está tan al pendiente o se tenga mucho conocimiento de él, más sin embargo su sola presencia es más que reconocible para que uno lo logre identificar. Perteneciente de una casa editorial independiente, la cual fue la dura competencia de Marvel y DC, otorgando tramas y personajes con un tono y un trasfondo más maduro, oscuro y arriesgado en el medio. En el manto de Spawn han pasado varios sucesores, pero me centraré con el más conocido y el que más tiempo ha perdurado como el engendro. Al Simmons, en su vida como humano, era uno de los mejores soldados con gran entrenamiento, quien formaría parte de la CIA. Ya listado allí, descubriría que el gobierno oculta información de actos inmorales. Sus superiores, al notar que Simmons entraba en desconfianza con ellos y verlo como alguien muy peligroso, no les quedaba más opciones que matarlo. Al Simmons, al matar civiles inocentes cuando trabajó para el gobierno, cae en el infierno. Él hacía un trato con Malevolgia con la intención de volver vivo a la tierra solo para ver a su esposa. Al volver a la tierra se daría cuenta de que tanto su físico como en sus cualidades no serían siendo como eran antes, completamente desfigurado y con amnesia. Cuando recuperó la memoria se daría cuenta que su esposa estaría casada con el que él había conocido como su mejor amigo. La gota que colmó el vaso de todo esto sería que ambos tuvieron una hija. En sus actividades como Spawn sería interceptado por Violator, quien le revelaría que su objetivo sería deshumanizar a Spawn para complacer a Malevolgia de tener su soldado perfecto. En sus inicios Spawn se enfrentaría a peligros y amenazas que para él merecen pagar por sus cometidos. Este personaje cuenta con una gran galería de villanos, pasando de criminales, mafiosos, cyborgs e incluso hasta ángeles y demonios. Spawn no es el típico vigilante que solo hace justicia con sus propios términos. Él solo hace lo que hace por necesidad en el momento y la situación que lo amerita. De las cosas más interesantes de este personaje está su constante dualidad por buscar su redención entre el cielo y el infierno. A este personaje en el mundo videojugabilístico le ha ido muy bien, ya que ha tenido videojuegos espectaculares para la Super Nintendo, la Game Boy Color y la Sega Dreamcast. Lo curioso es que lo único que le falta a este personaje es una película que esté a su altura. Lamentablemente, la adaptación en live action de 1997 pasó sin pena ni gloria, y a pesar de que hace tiempo se ha hablado de un reboot con Jamie Foxx como protagonista y con el propio Todd McFarlane como director y productor, este proyecto ha estado en el limbo durante varios años atrás.
Por el momento, la animación de los 90 ha sido la adaptación que más justicia se le ha hecho al personaje y a su mitología. Cabe resaltar que es únicamente para un público adulto. Pero más allá de eso, lo importante es que Spawn merece estar en esta lista. En mi opinión personal, mi antihéroe favorito, uno de los personajes de cómic más impresionantes y reconocidos de la industria y el rey de la montaña de este top. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, comenten cuáles han sido para ustedes sus antihéroes favoritos del mundo del cómic. Nos vemos en un próximo video y recuerden suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hago.